Las arritmias cardíacas durante el embarazo son complicaciones muy frecuentes e incluso durante aumenta la incidencia de arritmias, siendo más frecuentes las arritmias supraventriculares que las arritmias ventriculares. Las arritmias en las pacientes embarazadas presentan además un riesgo tanto para la madre como para el feto. Los efectos adversos van a derivar tanto de la arritmia en sí como de los riesgos potenciales de los medicamentos usados para el tratamiento de las arritmias. En este video hablaremos de los aspectos más relevantes en relación al mecanismo y tratamiento de las arritmias en las pacientes embarazadas. Así que no te pierdas este video, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y que compartas la información. Pues bien, las arritmias cardíacas son complicaciones frecuentes durante el embarazo. De hecho, se ha considerado que las arritmias incrementan su incidencia durante el embarazo, con o sin enfermedades cardíacas estructurales preexistentes. Esto se evidencia cuando se valora el riesgo de una paciente embarazada a presentar taquicardias supraventriculares y se compara con la población de pacientes no gestantes, el cual el riesgo de la paciente embarazada a tener taquicardias supraventriculares suele ser superior al 5,1%. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las palpitaciones y las arritmias más reportadas son fundamentalmente benignas y no requieren tratamiento alguno, pero se debe prestar atención o tener siempre presente que las arritmias pueden ser un problema clínico considerablemente importante. Por ende, las arritmias que más se presentan en el embarazo son las supraventriculares. Son las más comunes y ocurren de forma sostenida hasta en 1,3% de las mujeres embarazadas, sin que existan enfermedades cardíacas estructurales asociadas, de las cuales el 34% tienen el primer episodio de las arritmias durante el embarazo y entre el 29 a 44% tienen unas exacerbaciones de las arritmias ya conocidas. Adicionalmente, hasta en 20% de los embarazos puede haber eventos fetales adversos como partos prematuros, síndrome de dificultad respiratoria y retardo de crecimiento intrauterino. El tratamiento agudo de las arritmias suelen hacerse con medicamentos como la adenosina, el metoprolol o cardioversión eléctrica, debido a que se consideran seguros para el feto y en general logran abortar el evento arrítmico, mientras que la ablación por radiofrecuencia, que es un procedimiento curativo de la arritmia, en muchos casos raramente se lleva a cabo durante el embarazo, pues la radiación debido a la exposición a los rayos X también puede ser dañina para el feto. Pese a ello, en quienes los medicamentos no han sido efectivos para terminar una arritmia aguda o prevenir la recurrencia de la misma, el procedimiento de ablación puede ser la única alternativa terapéutica cuando las arritmias no suelen revertir con el tratamiento farmacológico. El tratamiento de las arritmias o de las diferentes arritmias durante la gestación es un aspecto de la cardiología no muy bien definido debido a las particularidades que tienen estas pacientes o esta población en general, dadas que existen cambios fisiológicos durante el embarazo y la presencia del feto que limita muchas intervenciones, fundamentalmente la utilización de fármacos antiarrítmicos con libertad. Los tratamientos antiarrítmicos no solo pueden ser dañinos para el feto, sino que además tienen pocos estudios en humanos, hecho que influye en las recomendaciones en las guías internacionales en cuanto a este aspecto. Los mecanismos arritmogénicos en el embarazo. La explicación fisiopatológica de por qué las arritmias aumentan durante el embarazo no es del todo claro, pero se ha considerado las consecuencias de la combinación de los cambios hemodinámicos, los cambios hormonales y los cambios autonómicos que se presentan durante el embarazo. Los cambios hemodinámicos del embarazo incluyen un incremento en el volumen sanguíneo efectivo circulante de entre el 30 al 50% a partir de la 8ª semana de gestación, con su mayor efecto alrededor de la semana 34. Además, el gasto cardíaco también aumenta secundario al incremento en el volumen latido del 35%, así como la frecuencia cardíaca que incrementa en un 15%. El aumento del volumen plasmático se ha implicado en la producción de estiramientos de los miocitos auriculares y ventriculares que podrían causar postdespolarización temprana, podrían causar conducción lenta y acortamiento del periodo refractario, así como dispersión espacial a través de los canales iónicos activos por el estiramiento. Adicionalmente, la dilatación de las fibras miocárdicas y el aumento del tamaño cardíaco, todo eso son cambios fisiológicos durante el embarazo.
podrían hacer más fácil sostener los circuitos de reentrada al aumentar la longitud del trayecto implicado en el fenómeno de reentrada. Adicionalmente, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo presente en la embarazada, más acentuado fundamentalmente en el tercer trimestre de embarazo, también se ha implicado como predictor de arritmogénesis. En cuanto a los cambios hormonales y autonómicos, pues se han descrito en estudios de animales y en algunos reportes en humanos que el estradiol y la progesterona pueden aumentar la aparición de arritmias, fenómenos que podrían relacionarse especialmente con los estrógenos por su potencial para aumentar receptores adrenérgicos. Estos mecanismos arritmogénicos, además de llevar a la mayor frecuencia de arritmia en el embarazo, perjudican a la madre y conllevan riesgos adicionales para el feto, pues las arritmias pueden hacer que la presión arterial sea más baja de lo habitual y por ende reducir la perfusión placentaria. Dentro de los efectos adversos fetales que se describen estaría la prematuridad con las complicaciones que esto implica, por ejemplo el síndrome de dificultad respiratoria, un feto pequeño para la edad gestacional e incluso enfermedades cardíacas congénitas. Muchos de los casos reportados con estos efectos adversos tuvieron tratamiento con antiarrítmicos durante el embarazo o el uso de anticoagulantes, lo que hace difícil diferenciar entre el impacto aislado de la arritmia o el efecto de los medicamentos o el efecto combinado. Los medicamentos antiarrítmicos. En términos generales, los antiarrítmicos se consideran categoría C o D para la administración de alimentos y medicamentos, es decir, la FDA por sus siglas en inglés. Se debe tener presente que los antiarrítmicos con un riesgo aceptable que logran ser efectivos en el tratamiento de las arritmias maternas previas al embarazo o durante el embarazo pueden continuarse, pues al lograr estabilizar el trastorno del ritmo podrían ser más los beneficios que los riesgos al mantener la terapia. Si bien lo ideal es buscar una terapia con la dosis mínima efectiva, la cardioversión eléctrica es otra parte del tratamiento. Suele ser una estrategia de tratamiento adecuado y segura en todas las etapas del embarazo, aunque tiene un riesgo teórico de inicio de parto pretérmino en etapas avanzadas. Esta intervención se considera la terapia de elección en las pacientes con inestabilidad hemodinámica, mientras que puede ser una alternativa electiva en arritmias sin respuesta a terapia farmacológica médica. Sin embargo, no altera el flujo sanguíneo al feto y además una muy pequeña cantidad de energía le alcanza al producto, de modo que el riesgo de arritmias fetales suele ser mínimo. Sin embargo, hay reportes de casos de necesidades de cesáreas de urgencia por arritmias fetales después de una cardioversión y por tanto es necesario monitorizar al feto durante la realización de la cardioversión. La ablación con catéter es una estrategia muy efectiva para el tratamiento de las arritmias y está recomendada en las guías de manejo de arritmias supraventriculares y ventriculares. Sin embargo, en lo que respecta a pacientes embarazadas, hay pocos estudios y suelen no usarse debido al riesgo de la radiación por los rayos X empleados en la fluoroscopía. A pesar de lo anterior, puede hacerse de emergencia ante la falta de respuesta a tratamiento o a terapéutica médica, incluso a la cardioversión eléctrica repetida, aunque por fortuna estos casos suelen ser escasos. En los casos reportados, los tiempos de fluoroscopía suelen ir de 0 a 36 minutos en centros de alta experiencia, sin complicaciones en el procedimiento o complicaciones tardías. Obviamente se deberá tener presente que puede haber sesgo de publicaciones de los casos con resultados adversos adicionales a que el feto podría tener riesgo de futuro o riesgo futuro de cáncer. Aunque estos efectos adversos pueden reducirse con la protección contra la radiación, el uso del mínimo tiempo de fluoroscopía posible o el empleo de técnicas alternativas como los sistemas de electroanatómicos 3D que minimicen aún más el uso de la radiación o incluso eviten completamente la exposición a radiación, tienen resultados adecuados tanto para la madre como para el feto y podrían ser una alternativa de terapias con menos riesgo de lo habituales. Al llevar a un riesgo de daño fetal mínimo, se debe seguir considerando un procedimiento a usarse solo en mujeres embarazadas con arritmia severa sin respuesta a terapia farmacológica médica. Las recomendaciones de las guías internacionales. La guía reciente de manejo de arritmias ventriculares de la Sociedad Europea de Cardiología y de arritmias supraventriculares de la Sociedad Americana del Corazón hacen las siguientes recomendaciones para el manejo de las pacientes embarazadas con arritmias.
Recomendaciones en arritmias ventriculares. Se recomienda el implante de un cardiodesfibrilador si surge una indicación durante el embarazo. Esto tiene una clase 1 nivel de evidencia C. Se recomienda beta bloqueadores durante el embarazo y periodo postparto en pacientes con síndrome de QT largo o taquicardia ventriculares polimórfica catecolaminérgica. Esta tiene una clase 1 nivel de evidencia C. Y se recomienda metoprolol oral, propranolol o verapamilo para el manejo a largo término de taquicardias ventriculares sostenidas idiopáticas. Esto tiene un nivel de evidencia clase 1, nivel de evidencia C. Se recomienda la cardioversión eléctrica inmediata para taquicardias ventriculares sostenidas, especialmente si hay inestabilidad hemodinámica. Tiene clase 1, nivel de evidencia C. Se debería considerar amiodarona intravenosa para la cardioversión de taquicardias ventriculares monomórficas sostenidas cuando la paciente está hemodinámicamente inestable y es refractaria a cardioversión eléctrica o no responde a otros medicamentos. Clase 2 a nivel de evidencia C. Se puede considerar la ablación con catéter para el manejo de las taquicardias refractarias a medicamentos o pobremente tolerados. Clase 2B, nivel de evidencia C. Recomendaciones para el manejo de las arritmias supraventriculares. Excluida de esta la fibrilación auricular. Se recomienda las maniobras vagales para el tratamiento agudo de pacientes embarazadas con taquicardias supraventriculares. Clase 1, nivel de evidencia C. Está recomendada la adenosina para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con taquicardias supraventriculares. Clase 1, nivel de evidencia C. Se recomienda la cardioversión sincronizada para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con taquicardia supraventricular e inestabilidad hemodinámica cuando la terapia farmacológica no es efectiva o está contraindicada. Clase 1, nivel de evidencia C. El metoprolol intravenoso o el propranolol son razonables para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con taquicardia supraventricular cuando la adenosina no es efectiva o estaría contraindicada. Este tiene clase 2 a nivel de evidencia C. Puede considerarse la administración de amiodarona intravenosa para el tratamiento agudo en pacientes embarazadas con taquicardia supraventricular potencialmente amenazantes para la vida cuando otras terapias no son efectivas o están contraindicadas. Clase 2B, nivel de evidencia C. Entre los medicamentos que pueden utilizarse solo o en combinación para el manejo continuo de arritmias supraventriculares en pacientes embarazadas se incluyen la digoxina, el metoprolol, la propafenona, el propranolol y el verapamilo. Clase 2A, nivel de evidencia C. Puede ser razonable la ablación con catéter en pacientes embarazadas con taquicardia supraventricular altamente sintomática, recurrente y refractaria a medicamentos con esfuerzos en reducir al mínimo la exposición a la radiación. Hay que hacer hincapié en eso. Clase 2B, nivel de evidencia C. Se puede considerar la amiodarona oral para el manejo continuo de pacientes embarazadas con arritmias supraventriculares altamente sintomáticas recurrentes cuando otros medicamentos no son efectivos o están contraindicados. Clase 2B, nivel de evidencia C. Finalmente, y teniendo en cuenta todo lo discutido, constituye una propuesta de algoritmo de tratamiento crónico de las arritmias en las pacientes embarazadas. En términos generales, cabe destacar que se debe cumplir la máxima, que si la mamá está mal, el bebé está mal. Así que nuestro deber sería enfocarnos en la estabilización de la madre, porque si estabilizamos a la mamá y podemos revertir el ritmo sinusal o compensar la arritmia, vamos a traer beneficio evidentemente en el bebé. Así de que si la información que hemos dado en este video te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas.